Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Comunidad Tus Relatos. Hoy nos acompaña la autora Ana Marcos, autora de Alma a Alma. Una frase que aparece en la descripción de este libro, si lo buscáis en Amazon, empieza diciendo: ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. Pero yo quiero añadir algo más que está al final de esta descripción, que dice: un libro escrito para transmitir un mensaje de esperanza y persistencia. Esto vendría a ser la presentación de este libro que os hago. Os invito a que lo conozcáis, leáis su descripción y también, como no, conozcáis a su autora en esta entrevista para Comunidad Tus Relatos. Ana María, te voy a pedir que enciendas la cámara y que hagas una presentación donde nos explicarás dos virtudes que tengas tú como persona y dos defectos. Soy muy perseverante Muy bien. y no tiro nunca la toalla. Me cueste Vale. lo que me cueste, siempre sigo adelante. ¿Y esos dos defectos que quieras compartir con nosotros? O uno, A va. veces, bueno, podría decir unos cuantos porque generalmente tenemos la lista de defectos y tenemos muy pocas virtudes que nos reconocemos, porque esto suele pasar. Pero a veces puedo ser muy cabezota. Muy bien. Y Un oye, defecto. ¿y no tendrás un defecto que creas que se haya convertido en una virtud? Pues no lo sé. O al Yo creo revés, que no lo he pensado nunca. ¿no? No lo he pensado nunca, Bueno, la verdad. Esto es algo que tengo que reflexionar. pues reflexiónalo, porque yo a veces pienso, a veces me llaman insensible, pero pienso que en el fondo es bueno, porque no soy tan aprensivo con las cosas, sino me las tomo un poco a la ligera, a las que yo considero que no son importantes. Por eso pienso que, en cierto modo, siendo un defecto como podría ser, lo puedo reconocer como una virtud, depende de qué circunstancias de la vida. Por eso, Yo soy extremadamente sensible vale. y muy profunda. Ujú. Y eso no tiene nada que ver con que no vea las cosas, con que no sienta las cosas, pero que haya aprendido a gestionarlas de otra manera, para que no me afecten tanto. Sigo teniendo esa sensibilidad, pero lo miro desde otra perspectiva. Bueno, también está bien, eso debe ser la edad en sí, la experiencia de la vida y lo que te lleva a estar donde estás ahora y lo que te queda por aprender, como todos, ¿eh? En cierto modo, todos tenemos algo que Como aprender en el todos. día a día. Sí, Vamos a por hablar del eso. libro que hoy nos vienes a presentar, que vendría a ser este, de Alma a Alma, y cuéntanos un poco en este punto que he querido llamar pasado, presente y futuro. ¿Cómo empezaste, Ana Marcos, antes de tener este libro publicado? ¿Quién eras tú? Pues yo soy una mujer que he trabajado desde los 13 años, que vengo de una infancia muy difícil, de malos tratos desde antes de nacer hasta la edad de 3 años por parte de mi padre. Y pues esto me lleva a tener una vida de adulta pues complicada, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? De los defectos y tal, cuando hemos vivido esto en las infancias, luego cuando somos adultos y adultas, pues la autoestima es muy baja, nos creemos que no somos merecedores de muchas cosas. Me ha costado mucho trascender muchas piedras que me he encontrado en el camino por esto que me ocurrió cuando era pequeña. Pero como te decía antes, nunca tiro la toalla, he perseverado y gracias a eso, pues hoy estoy aquí, he podido hacer muchas cosas. Y en Desde... términos de este pasado que me estás explicando, nos estás explicando en esta entrevista, en términos literarios, ¿qué sería de ti? ¿Empezaste a escribir de bien pequeña? Yo empecé a escribir muy pequeña, para mí era una válvula de escape escribir. Vale. Y, y me di cuenta un día que había escrito tanto que tenía un libro. Oh. Y Pero, dije, tengo aquí un libro y el mensaje que quiero dar es un mensaje tan profundo que lo voy a escribir. Y, y es lo que hice, ponerme... ¿podríamos ponerle una fecha a este inicio? Sí, en julio del 2019 Vale. me marché a la playa a 2 meses, solo venía a trabajar, yo soy auxiliar de enfermería, trabajo en un hospital, en un sociosanitario, y me marché 2 meses a la playa, solo venía a trabajar porque además trabajo en el turno de noche y no trabajamos todas las noches. Hay semanas que trabajamos 3 noches y otras que trabajamos
5, entonces me podía marchar, bueno, coincidía que tenía días personales también, y me marché los 2 meses y allí empecé a escribir mi libro, Ujú. Es en decir, Roda que de Bará. antes de esto, ¿habías escrito alguna historia corta, por ejemplo, un relato, Sí, había microrelato, escrito mucho, poema? sí, había escrito sobre todo en una época de mi vida, cuando estaba embarazada, que tuve una depresión importante y ansiedad, crisis de angustia, bueno, diferentes cosas, y empecé a escribir pues cómo me sentía. Ujú. Ahí la escritura terapéutica, ¿no? La escritura sanadora, cómo vuelcas todo lo que sientes sin filtro, lo que te viene y vas escribiendo si amas, si odias, si estás triste, si cómo estás, da igual cómo te sientes en relación a las otras personas, tú vuelcas todas tus emociones ahí. Y con el tiempo, cuando tú vuelves a releer lo que has escrito, cuando ya tu vida está, pues que ya has superado todo esto, dices, madre mía, cómo una depresión te distorsiona toda tu vida. Ujú. Bueno, uf, vamos. Hablemos de un presente. Actualmente, ¿qué es de ti? Como autora de este, que ya hoy nos lo vienes a presentar en Comunidad Tus Relatos. Pues de Alma a Alma ya tiene la 3.ª edición. Sí, Estoy escribiendo un segundo con una periodista venezolana, con Alma Rivero, que es una fábula sumado a un taller, el taller del espejo, que es un libro sobre todo para trabajar la autoestima, la autoaceptación, que tanta falta nos hace. Por otro lado, estoy escribiendo un tercero que es mío, sola, y bueno, pues ahí voy haciendo cositas. para que esta sea una tercera edición, ¿cuántos ejemplares se han vendido de la primera y de la segunda? Así, si alguien se pregunta esto, pues mira, tendrá la respuesta en esta entrevista. Del primero 200, ¿Vale? de 200 y del segundo también unos 200. Es decir, que de 200 en 200 van saltando de edición, podríamos decir. Sí, porque en cada edición representa que tú has modificado algo dentro. Ah, vale. Cuando tú modificas algo dentro, es una edición. Si tú escribes tu libro y quieres comprar más libros, no es ninguna edición. Simplemente, pues tienes más, sigues en la primera edición. Pero si dentro hay alguna modificación, esa es una segunda edición. ¿Y qué tipo de modificaciones se pueden encontrar de la primera a la segunda o de la segunda a la Sí, tercera? puedes modificar, por ejemplo, pues que añadas algo en algún capítulo o que yo, por ejemplo, he puesto mi correo electrónico, he Vale, puesto a lo mejor en, cuando en la primera página, en la dedicatoria, haces cambios o dentro que te has dado cuenta, pues yo que sé, que hay un párrafo que igual le falta un poco de información, se la añades, o sea, vale, le vale. puedes poner, Muy bien. le añades. No, no, te Puedes agradezco esto añadir. porque también las entrevistas en cierto modo también sirven para aquellas personas que quieren llegar donde estás tú, ¿no? Y también pueden aprender a lo que te has encontrado tú y saber cómo reaccionar ante eso y por qué cambia de edición en edición. Yo pensaba que era simplemente por el número Claro, de ejemplares vendidos, simple y no, llanamente. no. Has ampliado mi conocimiento Hay una ahora. modificación, puedes añadir algo más. Yo, por ejemplo, en el libro de Alma a Alma, una de las ideas que tengo es añadir actividades Vale. para que ya que cuento mi historia y cómo he superado yo pues lo que la vida me ha ido poniendo por delante, pues que añadir actividades donde el lector pueda trabajar también Ujú. bueno, los procesos por los que esté pasando. Si son procesos de ansiedad, depresión o de cualquier Ujú. tipo. Ana María, vámonos a un futuro que nadie ha visto. ¿Cómo te gustaría terminar o continuar a partir de algo que todavía no hemos visto ni tú ni yo? Mi futuro yo lo contemplo muy llano, muy sencillo, ¿eh? Yo lo único que quiero es vivir tranquila, escribir, como todo el mundo, ¿eh? Todos queremos ser felices, nadie queremos sufrir, aunque a veces nos complicamos la vida mucho, cuando la vida en verdad es lo más sencilla posible. Es tan sencilla que no nos lo creemos y nos la tenemos que Y complicar. nos la tenemos que sí, sí. Como yo digo siempre, ¿para qué hacer las cosas fáciles pudiéndolas hacer difíciles, ¿no? Ujú. La vida en sí es, yo siempre digo, haz el bien y no mires a quién, ten una vibración alta, vibra en una vibración alta
porque es lo que no vamos a encontrar. Al final, lo que está afuera es algo reflejado de lo que tenemos dentro, ¿no? Tal y como nos encontramos dentro, es lo que vemos proyectado fuera. Por lo tanto, cuando uno se cuida a sí mismo, cuando uno trabaja en su autoestima, vive las cosas desde el amor, pues lo que te vas a ir encontrando fuera va a ser más de eso. Yo veo mi futuro, pues eso, tranquilita, con mi trabajo, escribiendo, con mi familia, con mis amistades y nada más, no voy más allá. Vamos a pasar a los agradecimientos y en este caso van a ser también pasados, presentes y futuros. ¿A quién tenemos que agradecer del pasado que seas autora del libro que hoy nos vienes a presentar? Pues aunque suene muy fuerte, al hombre que peor me lo hizo pasar en la vida, que fue mi padre. Porque gracias a él he vivido toda esta experiencia, entre comillas, y he podido escribir ese libro. Y es un libro que lejos de guardar rencor, hablo del perdón y de dónde venimos y que somos caldo de cultivo y que los padres nos dan lo que han aprendido y lo que saben dar. Y desde esa mirada, pues no culpamos, sino que miramos desde ese amor de que, bueno, ellos también han sido niños y que no han recibido ese amor tampoco. Y lo que ellos han recibido es lo que han sabido dar. Vaya mensaje. Agradecimientos presentes. Pues a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a los ángeles que Dios me ha puesto en mi camino, ángeles de verdad, que no vemos, y ángeles de carne y hueso. Muy bien. ¿Y a personas futuras que ni siquiera sabes si conocerás? ¿Que te gustaría darle las gracias por haber leído tu libro o haberte conocido como autora? Les doy infinitamente las gracias. He tenido la oportunidad de hablar con muchas de ellas. Me alegro muchísimo de que se pongan en contacto conmigo. Me alegro por un lado, porque han leído el libro y les ha gustado. No me pongo contenta cuando me dicen que se ven identificadas con muchas de las cosas, porque entonces es que lo han pasado mal. Entonces ahí ya no me gusta tanto. Por otro lado, que adolescentes me escriban y me digan que se sienten identificados, que ahora entienden muchas cosas. Por un lado, como te digo, me sabe muy mal, pero por otro lado pienso, sois adolescentes, estáis recibiendo ya esta información y esto os va a servir para no vivir una vida entera repitiendo patrones, sino que ahora con vuestra edad vais a poder cambiar eso y vuestra vida pues mejorará muchísimo. Wow. Es que a mí me surge una pregunta en torno a lo que acabas de decir y es, tú viviste lo que viviste, pero lo hubieras cambiado. Bueno, si hubieses tenido las herramientas necesarias y hubieras leído el libro que hoy nos vienes a presentar como lectora, ¿hubiera cambiado ese pasado? Yo empecé con la ansiedad y la depresión y en este camino hace 30 años. Ahora ya tengo 53. Hace 30 años, cuando me operaron de la columna, ahí mi médico me dijo que la vida te ha ido dando mensajes y no le has hecho caso. Mira dónde te ves, en un hospital operada de la columna sin poder caminar, con 23 años. Vaya alegría. Y cuando me dijo esto, aquella frase me tocó muchísimo y empecé como a investigar un poco de... No me encontraba mal, pero empecé a investigar por qué me había pasado lo que me había pasado. Luego pasaron 3 años y me quedé embarazada de mi hijo, que según mi médico no podía tener hijos, pero tengo 2, estupendo, mi hijo con 26 años y mi hija con 23, porque yo siempre voy muy a lo mío. Mi trabajo mental, esto ahí no entra nadie, esto es mío. Y ya me pueden decir lo que quieran. Yo creo que la mente es súper poderosa y parto desde ahí. Entonces, en aquellos tiempos, cuando yo estaba viviendo esto, no había casi información. Era todo como, había mucho tabú a la hora de hablar de... Mucho silencio, mucho silencio. Mucho silencio, o sea, tú no podías decir que te encontrabas mal, no podías decir que tenías depresión o ansiedad. Hoy en día sí, tenemos hasta la Semana de la Salud Mental. Hace 30 años no, estaba mal visto, no está loca o va al psiquiatra o va al psicólogo, entonces era tabú. Sí, entonces me acuerdo que sí que leía libros ya de Louise Hay. El poder está en ti, bueno, diferentes títulos. Y a mí aquella mujer me ayudó mucho con Vale, sus libros. muy bien, bueno.
Encontraste Entonces, donde encontrar algo que te aliviara ante la situación que claro, vivías. entonces yo cuando escribí mi libro pensé, pues yo no he vivido esto por casualidad, porque las casualidades no existen. De ahí el libro de Ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado, porque todo lo que ocurre ocurre porque tiene que ocurrir. A veces cuando ocurre no nos damos cuenta o nos enfadamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que eso que ha ocurrido es lo mejor que podía ocurrir Ujú. para tu evolución. Desde luego, bueno, hay una frase que dice que lo que no te mata te hace fuerte. Y aunque suene Exactamente. muy poco apropiada, para depende de qué colectivo, a los niños es muy fuerte decírselo, pero no deja de ser una realidad, en cierto modo. Mm. Ana Y María, desde ahí, pues fe y esperanza siempre. vamos a pasar a la parte de portada y me cuentas un poco sobre esta chica mirando a los copos de nieve con alas que le aparecen, que deben ser ángeles, como bien has nombrado. Cuéntame un poquito quién te ayudó en esta portada, quién puede ser tu ilustrador, ilustradora. Cuéntanos. Pues no me ayudó en esta portada, es una vivencia que yo tuve, porque bueno, pues tengo el don de ver y esto lo vi. Una noche después de meditar, lo cuento en el libro, vi exactamente esta imagen, dos rejillas de luz y la de detrás con alas, ángeles. Por eso te he dicho que no es que crean los ángeles, es que los he visto, ¿no? Entonces, esta es la portada. Cuando me dijeron que qué portada quería poner, la editorial Círculo Rojo, les dije que yo ya tenía mi portada, porque si había vivido esto era por algo y esto que había vivido tenía que ir en mi libro. Entonces me puse en contacto con Ginesta Juvé y le dije, Ginesta, digo yo necesito que te leas mi libro, que conectes con él y sobre todo en este capítulo, porque este capítulo es algo que yo he vivido y quiero que vaya en la portada. Y Ginesta lo ilustró tal cual, me encantó, me envió el primer boceto, me encantó y ahí lo tenemos. Esa es la portada, es una portada que es real. Algo más que añadir en este punto, por ejemplo, dice, este libro ha sido, la editorial es Círculo Rojo. Si nos quieres explicar un poco la experiencia de cómo Círculo Rojo decide publicar este libro de tu autoría. Pues yo me pongo en contacto, bueno, ya sabes que primero antes de darle al enter te lo piensas mucho. Ujú. Escribo el mensaje, no miré ninguna editorial más, tengo que decirlo, me fui directa a Círculo Rojo, Vale. no envié ningún correo a ninguna otra editorial, la primera fue esta, envié enter y a los pocos días me llamaron para decirme que les gustaba, que además este libro bueno, pues que entraba dentro de su política de publicidad, de publicación y que sí que me lo publicaban. A los pocos días me dijeron que mi editor o portet se llamaba Uriel Pascual, ¿no? Y entonces, claro, con el libro, con el contenido que tiene, con la portada que yo ya tenía en mente y encima tengo un editor que se llama Uriel como el arcángel, dije, bueno, este libro está bendecido, este libro viene del cielo, entonces hay que tirar hacia adelante. Existen las casualidades, forman parte de la vida y la llamamos como tal. Es una casualidad. Exacto. Qué curioso. Bueno, yo creo que las casualidades no existen. Yo creo que todo está perfectamente organizado por un ser superior y llámale cada uno como quiera. Dios, Sí, sí, Buda, lo que sea. Pero yo creo que sí que está opino, todo organizado. opino exactamente lo mismo que tú, incluso las señales, ¿no? Hay cosas que aparecen y no das crédito del porqué de ello y luego a lo mejor tiene una respuesta más allá de la que tú puedas percibir, es decir, algo más Exactamente. profundo, no es tan plano como la vida en sí, sino hay mucho más. Hablo de señales también en el Sí, libro, sí. unas ¿Ah? señales evidentes que te orientan, que te guían. Entonces, es pues esto que muchas veces tenemos este desconocimiento, no pensamos más allá de lo que tenemos No, delante no. y es La importante. planitud existe y es triste que exista en cierto modo porque si te pones a profundizar realmente hay muchas más cosas de las que uno puede alcanzar con el simple hecho de mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, si podríamos tener un debate de esto, ya es la segunda vez que hablamos de debates, así que Sí. Ana María, voy a volver contigo para para llevar a cabo el punto de lector a lector, donde te voy a pedir que te olvides que eres autora del libro. Ujú. Y también me gustaría que me describieras un lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar como lectores.
Pues nos podemos encontrar en una playa, Vale. en la orilla, sobre todo, o caminando por la playa también, comentando un libro. Pues mira, tú estás caminando por la playa, como bien dices, por la orilla en este caso. Yo vengo, es decir, tú vienes por un lado y vengo por otro, te veo que estás leyendo el libro y me tengo que parar a preguntarte, perdone, señora o señorita, ¿me podría decir qué ha encontrado en este libro que apenas le está haciendo que usted parpadee? Porque la estoy viendo que está enganchada y profundiza mucho en esas letras que la estoy viendo y tengo que preguntarle, ¿qué me dirías si fuera este pesado que te ha interrumpido la lectura? Pues he encontrado un libro donde te hace ver la vida de otra manera, donde te hace descubrir por qué te han ocurrido las cosas, para qué te ha ocurrido todo lo que te ha ocurrido, y te da el mensaje te da diferentes mensajes para seguir hacia adelante y para que no desfallezcas, para que confíes en el proceso de la vida, para que tengas fe, para que tengas esperanza, para que conectes con la gratitud, que es importante, para que conectes con ese perdón, porque al final perdonamos. Yo lo pongo en el libro, yo no perdono por el otro, yo perdono por mí para poder vivir bien, para poder vivir tranquila, porque hay una frase que pongo también que no es mía, pero que también la escribo, que no perdonar es como tomarse un vaso de veneno y esperar a que se muera otro. Por lo tanto, perdono por mí, porque lo que segrega el odio, la ira, la rabia se queda en mi cuerpo y mis células se enferman y la que muere soy yo. La otra persona va a seguir igual. Entonces perdono por mí y hay que perdonar por uno mismo para vivir tranquilos. Y perdona, ¿dónde se puede comprar este libro? Siguiendo en esta temática de lector a Se lector. puede comprar, está en Amazon, Vale. está en la Casa del Libro y luego está en Agapea, porque está también en Cauces Libros para la comunidad latinoamericana. Ahí también se han vendido muchos libros en Latinoamérica. ¿Habría la opción de ponerse en contacto con la autora y que ésta enviara un ejemplar a la persona interesada? Bueno, si es aquí en España, sí, En porque España, muchas ¿vale? personas han querido el libro dedicado y lo he enviado. Perfecto. Para Latinoamérica ya es más complicado. Bueno, Entonces ya está Cauces Libros, hay otras vías, o en Amazon mismo, lo han comprado hasta ya no en Latinoamérica, pero sí en Australia, en Texas, y lo han recibido a través de Amazon. muy bien. Ana María, vamos a pasar a la parte de preguntas, lo que nos dé de tiempo, y voy a empezar con una pregunta que he encontrado aquí entre mis preguntas. Dice, ¿cuál crees que es el método más bueno para promocionar un libro? En este caso, el tuyo. Hasta ahora, estás haciendo una entrevista, que es para ello, para darlo a conocer, pero ¿qué otros métodos te han servido a ti como autora de este? El mismo lector o lectora son los que lo publicitan, el boca a boca es lo que más funciona. La verdad es que es un libro que yo no he promocionado mucho. Ujú. No he hecho no he hecho mucha publicidad ni nada porque pues no me salió a hacerlo en aquel momento. Ahora se está haciendo más en este momento que cuando lo publiqué, Vale. pero sí ha sido el boca a boca. Es decir, el hecho de que alguien lo lea, queda satisfecho o satisfecha y le diga a otra persona que vale la Sí. pena leerlo. Tengo Simple y una llanamente. lectora que en Navidad sus regalos fueron el libro de Alma a Alma a todas las personas que quería hacerle un regalo. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta y dice, define en una sola palabra la vida de un escritor. Aventura. Aventura. Tal y como te has puesto, digo, ahora dirá una barbaridad, que no deja de ser una realidad que muchos creen, ¿eh? Es una aventura. ¿Cuál es la parte más dura para ti de escribir, editar, promocionar? Cuando Escribir lo las dos primeras haces, frases del libro, porque dicen que eso es todo un reto. cuando dejas que fluya, no hay dureza. Vale. Todo viene en el momento perfecto. Simplemente no me he marcado tiempos. Las cosas han ido viniendo y así han ido
sucediéndose. No me he marcado ningún tiempo. Cuando tenga que ser, será, porque siempre es el momento perfecto. Todo llega en el momento perfecto. Muy bien. Todo llega en el momento perfecto. Así que si te estás planteando ser escritor o escritora o autor o autora de un libro, tendrá que llegar algún día en el cual puedas tener tu primer ejemplar en las manos. Sí, no importa la edad. Hay muchas personas que han No, no, triunfado sí. de Que, muy mayores, de muy mayores. Cuando ya crees que tu vida ha terminado, que ya te jubilan, entonces te iluminas y haces algo y triunfas. Ujú, Esto le ha pasado a muchas personas. sí. ¿Qué tipo de, como lectora, qué géneros te gusta disfrutar? A mí me gusta mucho el libro de autoayuda, Vale. mucho de leer las historias de las personas, cómo han superado todo lo que la vida le ha ido poniendo delante. Me gustan mucho las biografías, Ujú. me encantan, porque tenemos tanto desconocimiento de, a veces vemos las personas que salen hablando en la tele o tal, pero no las conocemos en verdad, no sabemos de dónde vienen. Y El cuando, circo romano. y cuando descubres sus vidas y dónde están, dices, ostras, qué, qué chulo, ¿no? Cuánto esfuerzo aquí, Y pero están oye, ahí. ¿qué libro crees que todavía no se ha escrito? Esta es una de las preguntas que tengo yo por aquí y a lo mejor tú me sabes responder. Un libro que creas que todavía tiene que dejarse ver y causar un buen impacto al mundo tal y como lo tenemos. Al margen de que lo veamos bien o mal, ¿eh? Eso cada uno que opine lo que quiera. Yo creo que el libro que aún no se ha escrito, realmente es verdad que se ha escrito absolutamente de todo. Ujú. El libro que aún no se ha escrito tiene que hablar, no sé, ¿qué te puedo decir? Tiene que volver a recordarnos quiénes somos, dónde estamos, qué hacer con nuestro planeta, enfocarlo mucho por ahí, que sea un libro bestseller que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo tomemos conciencia que nos estamos cargando nuestro planeta, que nos estamos perdiendo el respeto, que los principios y los valores también se están perdiendo. Un libro donde hable también de nuestra gente mayor, que los estamos metiendo en residencias, algunos en contra de su voluntad y estamos perdiendo el valor de esos sabios mayores importantísimos para los hijos y las hijas. Yo creo que un libro donde recogiera todo esto, todo en uno. A ver si nos da un meneo de conciencia importante. Si luego al leerlo nos iríamos en contra de nuestros gobiernos. Nos marcaría tanto de Bueno, alguna manera. esto sí, pero esto también es algo que es importante recalcar, que los gobiernos están ahí, los gobiernos van pasando. Sí, Ahora tenemos uno, el día de mañana tendremos otro, pero que el gobierno tampoco no es nuestro padre ni nuestra madre, que al final los responsables de nuestras vidas somos nosotros y somos nosotros. nosotras. Te No voy a hacer podemos la estar última, siempre echando balones fuera. te voy a hacer la última pregunta de esta sección de preguntas. Dice, ¿el escritor nace o se hace? ¿Tú qué crees? ¿Naciste Yo escritora creo, o te hiciste escritora? yo creo que Escritora. todo lo que hacemos en esta vida lo tenemos ya pactado desde antes de nacer, por lo tanto nacemos. 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 Pues Ana María, gracias por haber aceptado ser entrevistada por Comunidad Relatos, por venirnos a presentar el libro que hoy has decidido de alguna manera que darlo a conocer a través de esta entrevista de alma a alma. Y te voy a pedir que te despidas como creas conveniente, como no, con esta imagen del libro del cual eres autora. Pues primero daros las gracias por formar parte también de mi camino y a las personas que quieran leer de alma a alma, decir que pues, se van a encontrar una historia, bueno, una historia de una mujer que, pues, que en sus primeros años de vida no los pasó bien, pero que si yo pude superar todo eso y estar aquí y vivir una vida estable y con fe y con esperanza, que cualquier persona puede hacerlo. Que sobre todo que busquen ayuda, que hay muchísimas personas dispuestas a ayudar, muchísimas, y que sigan adelante con mucha fe, con mucha esperanza, porque siempre lo mejor está por llegar. Y sobre todo que recuerden que ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado.